¿Qué es una iglesia y cuál es su propósito en esta tierra? Oramos que Cristo sea exaltado en este tiempo de enseñanza bíblica, en el culto de adoración, en la predicación de tu palabra. Oh Dios, rogamos, seas tú convocando a tu pueblo hoy de una manera eficaz, a que se congregue todo, estas sillas sean llenadas de adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, les invito que en pie abramos nuestras Biblias. En Mateo 16. Versículos 13 al 18. Mateo 16, 13 al 18. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 18. Y leo para ustedes la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Les invito a que tomen asiento. En la mañana de hoy permitimos nuestra serie de enseñanzas temáticas titulada Conociendo nuestro legado. Hoy no estaremos continuando esta serie, pero seguiremos en el mismo tema. Estaremos hoy hablando acerca de la iglesia y vamos a ver qué es una iglesia local y cuál es su propósito. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. ¿Qué es una iglesia local? ¿O qué hace que una iglesia sea una iglesia? ¿Y cuál es su propósito? Alguien podría decir: si yo me reúno con 2, 3 cristianos un miércoles a estudiar la Biblia, ya eso es una iglesia. Porque dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, esto es en medio de ellos. Pero realmente es así. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia? Y para eso vamos a ver, en primer lugar, una definición de lo que significa la palabra iglesia. ¿De dónde viene esta palabra en español para iglesia? Es una palabra griega, es la palabra eclesia, y es una palabra compuesta que significa llamados o convocados a venir fuera de, a salir para reunirse en un lugar. Y no es una palabra que fue inventada por el Nuevo Testamento, es una palabra que se usaba en el mundo en el cual el Espíritu Santo inspiró el Nuevo Testamento. Lo encontramos, por ejemplo, en Hechos 19. No sé cuántos recuerdan esa revuelta que se levantó en contra de Saulo de Tarso, en contra de Pablo, por estar predicando el Evangelio, y que se levanta en autoridad y dice: señores, un momento, bajen los ánimos. Si tienen algo contra Pablo, contra lo que Pablo predica, en legítima asamblea, legítima eclesía,
pueden tratar este asunto con ellos. Es decir, que la palabra iglesia proviene de la palabra asamblea, convocación, una convocación con autoridad real, con autoridad, con un propósito. Esa es la palabra de la cual nosotros extraemos iglesia. Y quiero que abra su Biblia y vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a empezar a leer la palabra eclesía, convocación, asamblea, llamado. Romanos 1, versículo 7. A todos, Pablo está dirigiendo su carta y escribe: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Está en Roma esta iglesia. ¿Y qué es esa iglesia? Un grupo de llamados. Hay un montón de romanos, paganos, que creen que César es Dios y adoran a César como Dios, pero hay un grupo de romanos que no son como los otros, que Dios ha llamado a ser diferentes, a no ser adoradores del César, sino adoradores del Dios verdadero por medio de Jesucristo. Y quiero que vamos a 1 Corintios, más adelante de Romanos. Abra su Biblia en 1 Corintios 1, allá adelantico de Romanos, versículo 4. Nuevamente Pablo dirigiendo su carta. Versículo 2, 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, ven, convocados. Dios armó su asamblea también en Corinto, otra ciudad dedicada a la idolatría, a la inmoralidad sexual, a la lujuria, a la perdición. Eran como las Vegas de ese tiempo. Y Dios en las Vegas de esos días convoca en esa ciudad del pecado a una asamblea. Y la respuesta es: ¿será que estos corintios eran más inteligentes que los otros? Y por eso respondieron el llamado. ¿Por qué ellos respondieron el llamado y los otros no? Mira, hay un texto en 2 de Crónicas, capítulo 30, en el Antiguo Testamento, donde un rey Ezequías hace una convocatoria a lo largo y ancho de Israel para que adoren al Dios verdadero. ¿Y qué sucedía cuando los correos de parte del rey Ezequías llegaban a las ciudades? La gente se burlaba. Ezequías decía: volvámonos a Dios, miren cómo estamos en ruinas. Dios, si nos volvemos a Él se vuelve a nosotros. ¿Y qué hacía la gente? Se reía de los mensajeros del rey. Pero hubo un grupo de personas que no se burló, sino que atendió al llamado del rey. ¿Y por qué atendieron el llamado del rey? Porque eran más inteligentes. No, 2 de Crónicas 30, versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey. Eso es lo que sucede aquí. Dios ha convocado a todos a que vengan y se congreguen para adorarle. ¿Y qué hacen unos? Se burlan. ¿Y los otros qué hacen? Cumplen el mensaje del rey, porque la mano de Dios, la gracia de Dios, la omnipotente gracia de Dios viene sobre ellos y los convoca eficazmente. A eso se refiere Pablo en 1 Tesalonicenses, está allí más adelante de Corintios, y les escribe a ellos. 1 Tesalonicenses 1:5. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, 1 Tesalonicenses 1:5, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Cómo llegó el evangelio a estos tesalonicenses?
miembros de esa ciudad depravada, no como palabras de hombres, un discurso hasta ahí hablando de religión, de Dios, de otros dioses. No, a ellos llegó con poder el Evangelio y fueron convertidos, porque fue acompañada esa predicación del Espíritu Santo. Y sí recibieron, y sí cumplieron, y sí obedecieron al llamado a ser convocados para adorar a Dios. Y más adelante, capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a ustedes. Gracias, tesalonicenses, que gente tan inteligente. Ustedes entendieron y por eso vinieron a obedecer el mensaje. No, damos gracias a Dios, arriba, al cielo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, como todo el mundo la recibe y se burla, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y eso es lo que hay aquí reunido hoy, una eclesía, una asamblea, un grupo de hombres y mujeres a los cuales Dios ha convocado poderosamente para adorarle. Él quiso tener de nosotros misericordia, ablandar nuestro corazón, convertirlo en corazón de carne y dejar a nosotros en su justa condenación. Es que Dios endurezca a unos, sino que los deja en su dureza natural con la que nacen del vientre, para que no obedezcan al Evangelio, y a otros soberanamente tienen ellos misericordia. ¿Qué es entonces una iglesia local? Vamos a ver una definición de iglesia local esta mañana. Y tomen nota, esto es importante. Una iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Repito, una iglesia local es un grupo de creyentes comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Vamos a desmenuzar esta definición. Dijimos que una iglesia local es un grupo de creyentes bautizados. El primer bautismo que debe haber es el bautismo del Espíritu Santo, que el que se recibe cuando un pecador cree en el Señor Jesucristo. Todo creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Todo creyente es miembro de la iglesia universal. ¿Cuál es la iglesia universal? La iglesia de todos los creyentes que han vivido, viven, vivirán en todos los países de la tierra. Y esa es la iglesia universal que se reunirá cuando Cristo regrese en gloria. Es una iglesia invisible, una iglesia de verdaderos creyentes, no de falsos y aparentes creyentes. Pero para ser miembro de una iglesia local, formar parte de una membresía, de un grupo de creyentes, debe haber un bautismo en agua. Esa es la puerta de entrada, porque es un testimonio público de que obedezco al Señor Jesucristo, de que me identifico con Él ante muchos testigos, dejo el mundo y sigo a Cristo. Y ante ese pacto público, con testigos, en el símbolo del agua, donde nos identificamos con la muerte de Cristo y con su resurrección, es ahí cuando decimos que la iglesia es un grupo de creyentes bautizados. Porque hace lo que nos mandó el Señor, dice Mateo 28, quiero que vayamos allí, Mateo 28.
versículo 18. Y Jesús, aquí Jesús resucitado, Jesús glorificado, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, voy a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es la puerta de entrada a una iglesia local. ¿Y qué más hemos dicho? Que están comprometidos a cuidarse unos a otros. Somos miembros unos de los otros. Mire, en el Nuevo Testamento hay muchos mandamientos que podemos llamar mandamientos unos a otros. Y voy a citar tan solo algunos. Nos manda a amarnos entrañablemente unos a otros, en Primera de Pedro, a vivir en paz unos con otros, en Tesalonicenses, a preferirnos unos a otros, en Romanos, a edificarnos unos a otros, también en Romanos, a aceptarnos unos a otros, también en Romanos, a amonestarnos unos a otros, en Romanos, a preocuparnos unos por otros, a servirnos unos a otros, a soportarnos con paciencia unos a los otros, a ser bondadosos y compasivos unos con otros, a perdonarnos unos a otros, a cantar. Los Efesios, cántense unos a otros con himnos espirituales, anímense unos a otros, confiesen sus pecados los unos a los otros, hospédense unos a otros, salúdense unos a otros. Así podríamos seguir. Estoy solo citando algunos. Todas las exhortaciones que nos dicen que una iglesia local es que un grupo de miembros comprometidos. No son dos personas que se reúnen el miércoles entre semana a estudiar la Biblia, es un grupo de oración y está bien que lo hagan, un grupo bíblico de estudio de la Biblia, pero no es una iglesia. Una iglesia es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos por escrito a ser miembros unos de los otros. De hecho, el texto usado para decir que pueden ser 2 o 3 reunidos un miércoles con cualquier día y decir que ya es iglesia es Mateo 18. Cuando dice: porque estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero el contexto de Mateo 18, versículo 20, si vamos hacia atrás, es un proceso de disciplina eclesiástico donde hay un hermano cometiendo un pecado contra otro, un pecado escandaloso, se amonesta personalmente, no hace caso, se dan de 2 o 3 representantes de la iglesia. Esa es la primera vez que Jesús menciona iglesia en el Nuevo Testamento. Y si esa persona sigue endurecida y no quiere arrepentirse y reconocer su pecado, se lo dice a la iglesia. Y si no obedece a la iglesia, si no oye a la iglesia, se tiene por gentil y publicano, se expulsa de ese grupo de miembros comprometidos a cuidarse unos con otros, porque se está comportando como un gentil y publicano. No sabemos si es finalmente creyente o no, si al final de su vida se arrepentirá y será salvo. Eso no lo sabemos, eso es potestad de Dios. Pero como iglesia es su obligación quitar su credencial de cristiano, no tenerle como un hermano en Cristo. ¿Y todo esto para qué? Para buscar su arrepentimiento, no para humillar a una persona o para mostrar que tenemos razón, sino buscando ganar a ese hermano. Porque como dice Mateo 18 más atrás, no es la voluntad del Padre que se pierda uno de sus pequeños, una de sus ovejas. ¿Qué más decimos en nuestra
definición. Ese grupo de creyentes bautizados, comprometidos, se reúnen regularmente. Dice 1 Corintios 11:18, que los corintios, esos llamados, se reunían como iglesia. Ellos, no el edificio, no esas casas donde se reunían, sino ellos eran el templo de Dios. Miren, en el Antiguo Testamento Salomón hizo un templo, oró por ese templo, por ese edificio. ¿Y qué sucedió? Ese edificio fue llenado de un humo que ni los sacerdotes podían entrar. Y dice Pablo, ustedes son el templo, un templo que se reúne como iglesia. Somos morada de Dios en el Espíritu. En este momento el templo está reunido en este lugar y Dios lo llena con su Espíritu Santo. O como dice Apocalipsis 1:13, el Hijo del Hombre, Cristo, camina por entre sus iglesias locales, sus candeleros de oro. ¿Y qué más hace este grupo de creyentes congregados regularmente? Adoran a Dios a través de Jesucristo. ¿Qué hacemos aquí? Celebrar el Evangelio, conscientes de que le adoramos a Él, porque Cristo nos amó, se entregó por nosotros y nos lavó con su sangre para hacernos sacerdotes. ¿Quiénes podían estar en el templo? Si la iglesia es el templo, ¿quiénes, según el Antiguo Testamento, pueden estar en el templo? Los sacerdotes. Nadie más podían adorar y servirle. Pero Cristo nos lava de nuestros pecados con su sangre y nos hace sacerdotes para que siempre estemos en su templo, en esta tierra que es su iglesia y en el cielo. Es Cristo, por medio de Él, que podemos adorar al Padre. Sin Cristo no pueden haber adoradores en esta tierra. ¿Y qué más sucede? Somos exhortados por la palabra de Dios y celebramos las ordenanzas de Cristo, bautismo y cena del Señor. El Evangelio es predicado verbalmente y el Evangelio es celebrado a través del bautismo y la cena del Señor, que son dramatizaciones del Evangelio. Y dijimos también, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. ¿Para qué da Cristo a sus líderes a su iglesia? Efesios 4, quiero que vayamos allí. Y entendamos por qué debe haber en una iglesia un pastor. No es para enseñorearse de ella, sino para lo que dice aquí, en el versículo 8. Por lo cual dice, hablando acerca de Cristo, resucitado, ascendido, entrando en los cielos, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres que Dios nos dio, salud que Dios nos dio, prosperidad, no, sigue diciendo, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, miren sus dones, sus regalos a esta iglesia. Apóstoles, los que tenemos en la Biblia. Profetas, los que tenemos en la Biblia. Evangelistas, pastores y maestros. Regalos de Dios a su iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para equiparlos, para hacer su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo logra Dios eso? A través de profetas, apóstoles, los que tenemos en el Antiguo Testamento, dejaron su canon inspirado, canon cerrado, canon completo. ¿Y qué hacen los pastores, maestros y evangelistas? Por la iluminación del Espíritu Santo, toman esto que dejaron los apóstoles y profetas y nutren desde la cabeza que es Cristo todo el cuerpo con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios, para que demos fruto para Cristo, para que seamos uno en fe, en conocimiento, para que lleguemos a la madurez del Hijo de Dios. Mis hermanos, un grupo de creyentes sin un pastor es una deficiencia. Es lo que dice Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, a ti, Tito, para que corrigieses lo deficiente. ¿Cuál era la deficiencia que había en Creta? Y establecieses ancianos en cada ciudad. No había pastores. Había quizás grupos congregándose en esa ciudad, en esas ciudades, en Grecia, pero no tenían un pastor. ¿Y Pablo qué dice? Eso es una deficiencia. Ese no es el orden. El orden es líderes debidamente constituidos. Muy bien, ahora vamos a nuestro segundo punto. Ya vimos que es una iglesia local. Ahora, ¿cuál es el propósito? En segundo lugar, de una iglesia local. ¿Cuál es su propósito? El propósito de esta iglesia. Quiero que vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. ¿Cuál es el propósito de este grupo de creyentes bautizados, comprometidos unos con otros, que se reúnen para adorar a Dios por medio de Jesucristo y a celebrar el Evangelio con líderes debidamente constituidos? ¿Cuál es el propósito? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hasta ahí la lectura. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo acerca de Adán y Eva, mencionados en el versículo 31? Que Adán y Eva son un tipo de Cristo y su iglesia. ¿Qué es un tipo? Un tipo es un evento, cosa, personaje del Antiguo Testamento que nos prefigura, es decir, que es como una sombra de una doctrina, de una verdad que vendrá del Nuevo Testamento, principalmente acerca de Cristo. Eso es lo que es un tipo. Tenemos, por ejemplo, el templo. ¿Qué es el templo del Antiguo Testamento? Un tipo acerca del verdadero templo. ¿Cuál es el Nuevo Testamento? La iglesia, el cuerpo de Cristo.
Tenemos también un tipo evento, la Pascua, una celebración judía, que era un tipo acerca de la verdadera Pascua, que es Cristo. Y así podríamos seguir enumerando tipos. Y aquí Pablo dice, citando Génesis 2, que Adán y Eva son un tipo de Cristo y la iglesia. Vamos entonces a Génesis 2 para ver qué sucedió en ese jardín. Génesis 2, versículo 15. Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Misión de Adán: labrar el huerto, extender ese huerto y protegerlo de los peligros que había. Había un tentador rondando, que había que guardar ese huerto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y es en ese contexto que Dios da a Adán una ayuda idónea. No era bueno, es la primera cosa no buena en la Biblia, la soledad de Adán, la soledad del hombre. Dios le dio una misión: labrar el huerto, guardar el huerto, no tomar del árbol que había en el huerto, de la ciencia del bien y del mal. Y para eso Dios le da una ayuda idónea: Eva. ¿Qué es lo que era el huerto? ¿Y por qué era importante extender ese huerto? El huerto era un santuario. Recuerden que Dios se paseaba por ese huerto. Era un templo, un santuario. Pero no solo eso. Dios da una misión a Adán y Eva, y la misión de fructificarse, multiplicarse, es decir, llenen la tierra de imágenes vivientes de Dios, es decir, de hombres inteligentes, seres inteligentes que adoran a Dios, que sirven a Dios. Y Adán y Eva fueron puestos como guardianes de ese huerto, pero ya sabemos la historia: se rebelaron en contra de Dios, aliados con Satanás, y fallaron como guardianes del huerto. No extendieron el santuario, no llenaron la tierra de imágenes vivientes de Dios que le adoraran y sirvieran. Fracasaron como guardianes del huerto, traicionaron al creador del huerto y son expulsados del huerto. Eso sucede en los primeros 3 capítulos de Génesis. Los 3 primeros capítulos de Génesis son los más importantes para entender todo el mensaje de la palabra de Dios, porque lo que Dios promete en Génesis 3 es a Adán y a Eva, una simiente, un descendiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que iba a destruir a Satanás. Y esa es la trama de toda la Biblia: cómo Dios, a través de un mediador, va a destrozar a Satanás, y cómo el huerto va a ser recuperado, y cómo la tierra toda va a ser un santuario, y cómo todos los hombres serán imágenes de Dios. ¿Y cuál es el siguiente paso en la historia? Dios escoge a Israel y lo pone a velar por su santuario. De hecho, cuando usted mira el diseño del tabernáculo y del templo, va a ver que había calabazas, floras, el candelero, eran como ramas. Era Dios recordándonos: este es el nuevo huerto de Edén. Esto es el santuario donde yo me voy a pasear. Israel, tu misión es propagar este santuario, es el testimonio de Dios.
De hecho, Canaán, la tierra donde Israel es colocado, es comparada en la Biblia con el huerto del Edén, una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué sucede con ese nuevo guardián del huerto? Fracasa también. El santuario no se ha extendido. Antes son exiliados de Canaán, de la tierra prometida. Son deportados, son destituidos. Pero ¿qué sucede en la historia de la redención? Dios envía a su Hijo. Su Hijo es el verdadero Israel. No sé cuántos han leído la historia de Navidad. Dice que José fue a Egipto con su hijo, porque había un rey Herodes que lo quería matar. Y cuando José regresa de Egipto, ¿cuál es la profecía que se cumple? ¿Quién lo recuerda? De Egipto llamé a mi hijo. Y usted va a la profecía y se está refiriendo a Israel. Es decir, que Jesús es el verdadero Israel. ¿Cómo se llama Cristo? Yo soy la vid, ¿qué? La vid verdadera. ¿Qué es la vid? En Isaías, una representación de Israel. Dios esperaba que Israel, esa vid, le diera fruto, y fracasa esa vid. ¿Qué es Israel? No le da fruto al labrador, pero Cristo viene y dice: yo soy la vid verdadera. Yo sí estoy dando fruto. Yo doy todo lo que Dios espera, que Israel no dio. Yo lo estoy dando, lo estoy fructificando. ¿Y qué hace Cristo, que es llamado en el Nuevo Testamento el postrer Adán? Vence a Satanás en el desierto. Él, que es el Hijo de Dios. De hecho, en Mateo usted rastrea la genealogía de Jesús y dice: hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Aquí viene el verdadero Hijo de Dios. Adán era hijo de Dios por creación y fracasó en guardar el pueblo. Pero preste atención a lo que va a ser el verdadero Hijo de Dios. Aplastó la cabeza de Satanás en la cruz. Lo derrota. Él es el verdadero Hijo de Dios. El postrer Adán. Y viene a representar a una nueva humanidad, a nuevas criaturas, nacidos de nuevo, regenerados, morada de Dios. Esa nueva humanidad es todo aquel que cree en Cristo, es lavado por su sangre, es hecho una nueva criatura, y es Cristo, su Adán. Hay dos Adanes, todos nacemos representados por el primer Adán, muertos, porque por medio de ese primer Adán la muerte entró a la humanidad. Pero hay un segundo Adán por medio del cual entra la resurrección y la vida abundante, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le da a ese segundo Adán una ayuda idónea. ¿Y qué ayuda idónea le da a este segundo Adán, que recibió toda potestad en el cielo y en la tierra? Le dio ángeles. Claro, Él es omnipotente, Él se merece los ángeles. Pero el Padre no le da ángeles a Cristo para que haga su misión. El Padre le da a Cristo una iglesia para que sea su ayuda idónea. ¿Y qué es lo que busca este segundo Adán? Lo mismo en lo que fracasaron los primeros. Él lo vino a hacer, y es extender el santuario de Dios por la tierra. Es recuperar esa imagen dañada de Dios en los hombres, restaurarla y llenar la tierra de imágenes de Dios. Eso es lo que viene Cristo a hacer. ¿Y cuál es el equipo de Cristo? Usted, iglesia, es la ayuda idónea de Cristo, el segundo Adán. Cristo cuenta con usted, no con el arcángel Gabriel. Él cuenta con usted para hacer su obra de llenar la tierra, fructificar y multiplicarse en este mundo. Y Él, siendo omnipotente, toma esa ayuda idónea que el Padre le da. Una mujer fea, desagradable, maloliente,
sucia, no lo estoy insultando, es lo que la Biblia dice que somos en nuestros pecados, pero Cristo la lava con su sangre, la hace hermosa, y la hace su esposa, y la hace su ayuda idónea, porque no es bueno que el hombre esté solo. Ni Cristo está solo. Él como mediador tiene su ayuda idónea, que somos nosotros. Nuestra labor entonces es labrar el huerto, el santuario de Dios, el templo de Dios, esta iglesia, guardarla, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, imágenes restauradas de Dios. Y Dios quiere compartir con nosotros el gozo de un pecador que se arrepiente ante la predicación del Evangelio. ¿De quién? De los ángeles. Los ángeles no predican el Evangelio. La predicación del Evangelio de la ayuda idónea del segundo Adán, de la iglesia. Dios podría abrir imágenes en el cielo que los pecadores se arrepintieran, pero no es así como Él hace las cosas. Él usa instrumentos como nosotros para lograr sus objetivos. Así que, mi hermano, la invitación es a involucrarnos con esta iglesia local. Esta iglesia no es lo que pasa de 9 a 12. Hay muchas más cosas que hacer en esta iglesia. Hay un listado de miembros por los que orar. Hay un listado de niños que Dios nos ha entregado a nuestras manos, por los cuales orar con nombre y apellido. Hay mucho que hacer en la viña del Señor, porque somos la ayuda idónea del segundo Adán. Y si hay alguien que escuche esta transmisión y esté sin Cristo, quiero recordarle que está fuera de la iglesia de Cristo, es estar fuera del rebaño que Cristo va a salvar, que Cristo salvó y compró una cruz con su sangre. Y la invitación no es que venga a hacerse parte de esta iglesia. No, la invitación es que usted venga a Cristo y confiese sus pecados y crea solamente en Él, porque no es la iglesia la que salva. Solo en Cristo hay salvación, en ningún nombre bajo el cielo hay salvación, solamente en Él. Vamos a orar. Oh Dios, te damos a ti la adoración, la gloria, por darnos esa misión, por tu gracia de ser la ayuda idónea de Cristo. Ayúdanos a ser fieles en cumplir esa labor. Amén. Vamos a cantar